El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de aquello de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas en el Señor, si se mantienen firmes, conservarán la vida, nos dice el Señor al final del Evangelio del día de hoy. Este tiempo del año litúrgico es un tiempo importante porque estamos terminando el año litúrgico de la Iglesia. La Iglesia celebra el año nuevo, no el 1 de enero, sino que celebramos el año nuevo con el primer domingo de Adviento. Y ya lo que nos falta es la semana que viene, que es la fiesta de Cristo Rey, el último domingo del tiempo ordinario, y en 2 semanas ya comenzamos el año nuevo. Esa semana, después del Día de Acción de Gracias, ese domingo ya es el primer domingo de Adviento. Y es el nuevo año para nosotros como Iglesia. Y una de las cosas peculiares durante este final de año litúrgico es que empezamos a oír más y más del fin del mundo, del fin de los tiempos, de lo que va a pasar cuando lo que nosotros en nuestra doctrina conocemos como la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo va a volver, es una materia de fe que sabemos que va a regresar en gloria para juzgar a
es que esa es la realidad que estamos recordando y hablando, no solo durante los fines de semana, sino que los que van a misa diaria se van a dar cuenta que hay muchas de esas lecturas que están hablando del fin de los tiempos, del fin del mundo, de lo que el Señor había ya profetizado, había hablado, y vamos a tener muchas de esas lecturas. Yo pensaba en mi preparación para la homilía de hoy, que qué rico sería si pudiéramos hacer un viaje al cielo, ida y vuelta. No hay viaje de ida y vuelta al cielo, desgraciadamente, pero por hacer un poquito de fantasía, piensen qué lindo sería poder ir al cielo a visitar lo que es el cielo. Y de hecho que hay gente que ha tenido esa experiencia, se puede decir, en todos los países del mundo, donde se habla de esa experiencia cercana a la muerte, gente que tuvo una experiencia que estuvo prácticamente muerto y los regresaron a la vida en la tierra. Y es interesante esas experiencias porque hay mucha gente que ha pasado por esa experiencia y cuentan lo que fue esa experiencia. Y los datos que cuentan son similares. Es algo excepcional que muchos de esos datos parecen ser una experiencia muy común, que cuando hablan de esa experiencia, y saben lo que estoy diciendo, que había un túnel y la luz al final del túnel, el sentirse con una sensación bien agradable, ver ángeles, inclusive ver a parientes que habían muerto antes y los pueden volver a ver. Y pues son unas experiencias fuertes y bonitas, y yo creo que siempre como que hacemos mucho énfasis en esos detalles que son similares, pero hay un detalle que es muy importante y yo creo que a veces no le prestamos suficiente atención, y es que típicamente esas personas que tuvieron esa experiencia cercana a la muerte, cuando regresan a la tierra, cambian de vida, viven diferente, experimentan la vida en la tierra de una manera muy diferente a como la experimentaban antes, pierden el miedo a la muerte, ya la muerte no les atemoriza, no es algo que se preocupan por eso, y empiezan a vivir de una manera diferente, como si tuvieran tiempo prestado en la tierra. Y por eso digo que esa experiencia del cielo sería bien interesante, porque estoy seguro, si pudiéramos tener esa experiencia, nos afectaría a todos, cambiaríamos de vida, las cosas que no tenemos que hacer, empezaríamos a cambiarlas, empezaríamos a ver la vida de una manera diferente. Y ese es el tema que quisiera que nos lleváramos en el día de hoy, porque cuando Jesús habla del fin del mundo, no está hablando para asustar. De hecho, si ustedes leen cuidadosamente el Evangelio, la actitud es diferente. No se asusten, no estén atemorizados, al contrario, regocíjense porque el tiempo de la salvación se acerca. Y en el Evangelio de hoy especialmente vemos que Jesús dice dos cosas. Primero, profetiza la destrucción de Jerusalén, porque están mirando el templo. Este templo de Jerusalén es un templo magnífico, un edificio increíble, que la gente se estaba admirando de la belleza del templo, y Jesús profetiza que de ese templo que ven tan bonito no va a quedar piedra sobre piedra. Y los que van a Jerusalén hoy en día saben que eso se cumplió, esa profecía se cumplió, porque lo que queda del templo es una pared. Todo ese templo quedó destruido en lo que se llaman las guerras de los judíos, y eran básicamente los romanos destruyendo la ciudad de Jerusalén. Los judíos tuvieron que salir corriendo, se metieron en las cuevas en el sur de Israel. Ahí estuvieron las últimas resistencias a los romanos, sitios como Masada, donde los judíos establecieron una resistencia a los romanos. Los que han estado en Tierra Santa, es uno de los sitios que se puede visitar, Masada, porque eso ya es después de la muerte de Jesucristo y de su resurrección. Y sin embargo, Jesús ya había profetizado eso. Y entonces cambia no solo de la destrucción de Jerusalén y del templo a otro tema, y es como que va a haber un fin del mundo, que nos enfrentamos a una finalidad, que las cosas que vemos no van a perdurar para siempre. Entonces ahí es
que tenemos que enfatizar nosotros la predicación de este domingo. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? Sin tener la ventaja de haber podido ir en un viaje ida y vuelta al cielo, tenemos que confiar en el que vino del cielo. Jesús nos está hablando de lo que Él conoce y de lo que quiere para nosotros. Entonces, el llamado de este domingo es prepararnos para ese momento, que llegará individualmente cuando nos llamen de allá arriba, cuando llegue nuestro turno, o quizás en la segunda venida de Jesucristo, que puede ser que la podamos experimentar. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para ese momento? Y hay tres cosas fundamentales. La primera es lo que estamos haciendo ahora mismo, estamos en oración, estamos orando juntos, y la oración es tan importante. Sacar tiempo para la oración, estar pendientes de la oración. Ya varios me han comentado, padre siempre dice, ¿cuántos se levantaron hoy? ¿Cuántos se levantaron hoy como paganos, sin ofrecer el día, sin rezar, sin tener tiempo para Dios? El poder sacar momentos del día donde podemos orar, donde podemos estar pendientes de las cosas de Dios, donde podemos examinarnos. La manera de examinarnos no es tan difícil. Tenemos que cumplir los 10 mandamientos y ver los mandamientos que Dios nos ha dado. Y la manera de cumplir los mandamientos es tratar de evitar los pecados serios, sobre todo, que se llaman en la iglesia los pecados capitales. Aquí en cierta manera el inglés nos ayuda un poquito. Yo fui a escuela de leyes. Cuando uno va a escuela de leyes, tiene que memorizarse una cantidad bárbara de material. Y se usan lo que se llaman mnemónicos, que son básicamente usar la primera letra de lo que uno se tiene que memorizar y poner un letrerito que le ayude a uno a recordar, porque la memoria ya va fallando y uno pues trata de buscar las herramientas que le ayudan. Y hay un mnemónico en inglés que nos ayuda a pensar en los pecados capitales, los pecados más serios. Entonces, para cumplir los mandamientos queremos evitar los 7 pecados capitales. Y el mnemónico en inglés es pale gas, gasolina pálida. ¿Cuántos de ustedes quieren gasolina pálida? Nadie quiere gasolina pálida. La gasolina es cara, hoy en día está carísima, y lo que no queremos es que nos den agua, que nos den gasolina de verdad. Así que pale gas, y ahora vamos a usar un poquito el idioma de inglés que hemos tenido que aprender en este país para que nos ayude a nunca olvidarnos de los pecados capitales. La P en inglés es pride, que quiere decir orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay allá afuera? Algunos que es orgulloso, nos toca a todos, ¿verdad? Tarde o temprano sufrimos de ese pecado capital. La A es de anger en inglés, ira. ¿Han sentido ira? A lo mejor algunos hasta ya hoy han tenido esas batallas con la ira, porque nos da esa ira por dentro, lo sabemos cuando lo sentimos así, que queremos arrancarle el pescuezo a alguien, ¿verdad? La ira es el anger. La L en inglés es lust, ahí nos ayuda el español porque es lujuria. La lujuria, el tener ese sentimiento de que utilizar a personas. Hoy en día hay gente que no se puede ir a dormir sin ver pornografía. La pornografía es un vicio horrible, ¿no? Está afectando a los niños desde los 8 años. Y hay gente que no puede terminar el día sin ver pornografía. Es un pecado que se confiesa mucho hoy en día, y pues eso es un pecado capital, la lujuria. La E es de envy, ahí también nos ayuda el español, envidia. La envidia, cuando miro lo que tiene otro y yo quiero, no puedo regocijarme en los dones de otro, no puedo felicitar a otro porque ha hecho algo bueno. La envidia a veces nos come por dentro. ¿Cómo esa persona ha llegado tan lejos y yo aquí estoy estancado? La envidia. La G de gas es de gula. Gula es el pecado donde comemos mucho, bebemos mucho, nos maltratamos el cuerpo, todos esos pecados que nos van afectando. Entonces tenemos que evitar esas cosas. La A de gas es de avaricia. La avaricia, ser avaricioso. Quiero más de lo que puedo tener, quiero siempre tener más, acumular y no compartir. La avaricia es un pecado serio. Y la S
en inglés es sloth, que en español es la pereza, que somos vagos, que nos queremos quedar sin hacer nada, casi como lo que San Pablo está condenando en la segunda lectura de hoy. Así que ese es el primer llamado que tenemos para poder llegar al cielo, donde no podemos ir ida y vuelta, porque pues, no va a poder ser así. Desgraciadamente el viaje al cielo es solo de ida. Vamos a confiar en el que vino del cielo y nos está llamando a más oración, a tener un plan de vida, a decir, Señor, voy a empezar a rezar más frecuentemente, voy a dedicarme ciertas oraciones. Ay, Padre, que yo no tengo tiempo de rezar el rosario. Mentira, eso es mentira. Tenemos tiempo suficiente, no queremos rezar el rosario, sean honestos. No me interesa rezar el rosario, no sé rezar el rosario, no sé ni las oraciones del rosario. Pues aprenda, si hoy en día todo está a la mano, todo está fácil, y el Señor quiere que oremos más, que cumplamos los mandamientos y que evitemos los pecados capitales. Pale gas. Si se acuerdan de pale gas, ya son expertos en los 7 pecados capitales para evitarlos, para ver y examinarlos. Y lo que pasa es que muchas veces hay algunos que no nos dan mucho problema, que en ese estoy bien, pero hay algunos que son más difíciles de seguir. Y a veces la gente, por ejemplo, cuando va a confesarse, es una de las prácticas buenas de la iglesia, confesarse, dejan de ir a la confesión porque dicen, ay Padre, si siempre voy a decir lo mismo, siempre confieso la misma cosa. ¿Han oído gente que dice eso? Yo no me confieso porque siempre hago lo mismo. San Agustín decía que si elimináramos un vicio por año, nos convertiríamos en santos. Piensen en eso. Y lo que estaba diciendo es que hay veces que esos vicios toman tiempo, no se eliminan en un día. O sea que batallamos y batallamos. La confesión frecuente, aunque sea de lo mismo, quizás un día se levantan y dicen, uy, estoy mucho mejor. Con ese pecado ya no es el problema tan serio. Un vicio al año y nos hacemos santos. Ahí está la vida de oración. Lo segundo que podemos hacer es nuestro trabajo, el trabajo que Dios nos ha dado. Cualquier trabajo que usted tenga, es importante que veamos en el trabajo una fuente de santificación, hacer el trabajo bien, trabajar con empeño, con dedicación. No importa lo que usted haga, que tenga ese orgullo, buen orgullo, santo orgullo por su trabajo. Sería horrible que alguien diga, uy, esa persona es muy buen cristiano, pero es un doctor terrible. Como doctor no vayan a verlo. Qué triste, ¿verdad? Porque es que no debiera ser así. Si voy a ser buen cristiano, también quiero ser un buen profesional, también quiero hacer mi trabajo con orgullo. Y vemos hoy en día que esa no es la realidad. Hay mucha gente que no tiene ese orgullo para su trabajo. Y es verdad, toda sociedad, cuando vemos a gente joven que por ejemplo está en las esquinas, y a veces podemos pensar, ¿por qué no está trabajando? La sociedad tiene que proveer una red de seguridad para gente que no puede. Pero hay mucha gente que no trabaja porque no quiere, porque quiere depender de otro, porque no quiere hacer lo que realmente puede hacer. Y nuevamente, no importa cuál sea su trabajo, no importa cuál sea su dedicación en la vida, el hacer ese trabajo bien hecho es una manera de ir llegando a ese cielo que el Señor quiere para nosotros. Y vemos alrededor, en la sociedad que tenemos hoy, hay tanta gente que no respeta las leyes, que no respeta su trabajo, que no respeta las cosas buenas, que están afectando a la sociedad. Entonces nosotros no podemos ser así. San Pablo lo dice en la segunda lectura de hoy, el que no trabaja, que no cobra. Tenemos que trabajar. Es importante que el trabajo no es una maldición, el trabajo es poder realizarlo con los talentos que Dios nos ha dado. Finalmente, la caridad, el tratarnos mejor, el ayudarnos mejor. Desde el viernes ya yo les he estado predicando que este retiro sea un retiro de caridad, que no se critiquen, que no estén buscando quién tiene los problemas, quién es la culpa, quién está mal, quién está bien, quién no está. Es triste cuando como cristianos vivimos así, sino que tenemos que tratarnos con caridad. Y muchas de las lecturas al final del año litúrgico son precisamente esas lecturas que nos están diciendo que lo principal en la comunidad cristiana inicialmente era esa hospitalidad, era esa ayuda, estar preocupados de los demás. Cuando leemos esas cartitas cortitas que se nos presentan al final del Nuevo Testamento, casi todas de ellas, ya sea Pablo, ya sea Juan, están diciendo, te voy a mandar a alguien, trátalo bien, ayúdalo, si te debe algo yo te lo pago.
esa caridad cristiana que nos falta muchas veces. Y nuevamente, si queremos llegar a la meta, tenemos esas direcciones, esas maneras de llegar. Más oración, tenemos que rezar más. Hagan un compromiso de oración, no pierdan eso. La oración del cristiano no puede limitarse al domingo en la misa. Tenemos que rezar durante la semana, tenemos que rezar durante el día, tenemos que examinarnos constantemente, porque estamos viviendo en un mundo que la mitad de la humanidad está dormida, no están atentos a lo que está pasando, se han conformado con algo que los limita, y el cristiano no puede estar en ese grupo. Tenemos que trabajar con empeño, con dedicación, hacer las cosas bien hechas, y tenemos que tratarnos mejor. Así que no tenemos un pasaje ida y vuelta al cielo. Qué triste, ¿verdad? Me encantaría poder hacer eso, que hubiera un pasaje ida y vuelta, porque pues me imagino que una vez veamos, quizás nos quedamos allí, pero sí podemos confiar en el que vino del cielo, Jesucristo nuestro Señor. Él vino para darnos esa vida, no para asustarnos, no para que tengamos temor de lo que viene, sino al contrario, para que nos demos cuenta que Él que vino del cielo sí sabe lo que nos conviene, y nosotros podemos empezar a colaborar con Él para un día poder vivir para siempre con Él, que es nuestra vida